Vamos a orar. Padre bendito, le pedimos, Señor, por este tiempo tan importante, Padre, donde aprendemos, Señor, cómo hacer las cosas y lo que usted nos instruye a hacer, Padre Santo, para recibir las bendiciones que usted tiene para nosotros, Padre. Abra nuestros oídos, Señor, para oír, pero no solamente para oír, sino para recibir con el corazón, Padre. Y para salir, Señor, a hacer lo que hemos oído y recibido. Unge mis labios, Señor, para hablar solamente sus palabras, nada más ni nada menos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a estudiar segunda parte de esta enseñanza de oración contestada. En Romanos 12:12, Pablo nos instruye cómo orar. Si yo le preguntara qué tantos necesitan oración esta tarde, yo creo que si lo consideramos, todos necesitamos oración esta tarde. Y la oración es la comunicación con Dios más importante, porque por medio de ella nosotros recibimos o no recibimos. Una ocasión dijo Jesús: piden y no reciben porque no saben cómo pedir. Santiago lo dijo de esta manera, dijo: piden y no reciben porque piden para sus propios deseos. Okay. Jesús nos enseñó varias veces, repetidas veces, nos enseñó la importancia de la oración, pero la importancia de orar adecuadamente. Cuando Él nos dijo, orad sin cesar, para que no caigáis en tentación, que es una oración continua, pero es una oración de fe. Porque si la oración no va mezclada con fe, no tiene ningún resultado. ¿Okay? Y yo sé que muchas veces nosotros oramos y no recibimos contestación, y a veces nos desanimamos, a veces le echamos la culpa a alguien o algo. Pero la verdad es que a veces no oramos adecuadamente. Dios tiene una manera para todo. Y para la oración hay maneras de orar y hay maneras de no orar. Dios nos dio un ejemplo, por ejemplo, la viuda y el juez injusto, ¿se acuerda? Como dijo que ella le fue a pedir y él le negó. Dijo: no me molestes, ya estoy en cama, no me molestes. Pero dice que ella siguió yendo y siguió yendo, y a molestarlo hasta que aquel juez injusto dijo: vale más contestar y darle a esta mujer lo que ella pide, porque si no, no me va a dejar en paz. Y le dio. Y Jesús dijo esto, dijo: si ese juez injusto hizo eso, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, cuando nosotros le pedimos y le pedimos y le pedimos? Así de que muchas veces nos enseñan que el orar dos veces es falta de fe. Que si usted ora una vez, entonces usted debe de creer por fe que lo va a recibir y ya no tiene que pedir otra vez, ¿ves? Pero Jesús nos enseñó diferente. Nos enseñó que en algunos casos tenemos que seguir pidiendo. Quizás para que nuestra fe en el proceso aumente y crezca. ¿Okay? Pero hay diferentes maneras en que Dios contesta. Dios le dijo a su pueblo en el libro de Jeremías, me parece, 33:3, les dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no sabes. Así es de que Él está esperando que su pueblo clame a Él. Podemos ver muchos casos en la Biblia donde el pueblo se ponía serio y le pedía a Dios una oración de necesidad, una oración de urgencia, una oración seria.
y Dios los escuchaba. Y él decía estas palabras, fíjate, he visto, he oído y ahora voy a contestar. ¿Ve? Así es de que él está viendo, él está oyendo. ¿Ok? En Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, constantemente regocijándose en la esfera de la esperanza, siempre seguir creyendo a Dios. Esto es cuando oramos, ¿ok? Es decir, la oración no debe de ser una oración de tristeza, de necesidad, de urgencia, sino una oración de fe, ¿ok? Porque sin fe no va a recibir nada. Así es de que cuando usted ora, dice que haga su súplica al Señor en oración y ruego. ¿Ok? Y Él le va a contestar. Hay algo aquí, ¿verdad? Cuando dice Pablo gozosos en la esperanza, quiere decir que nos gozamos en la esperanza de que Dios va a contestar lo que le hemos pedido que tanto necesitamos. Eso es un gozo que demuestra la fe de nosotros. Demuestra la fe que usted tiene para creer que lo que usted ha pedido lo va a recibir. Si la verdad es que muchas veces oramos y nos levantamos todavía buscando solución para el problema. ¿Amén o no? ¿Verdad que sí? Ajá. Oramos, le pedimos a Dios, pero luego empezamos a buscar qué manera podemos resolver el problema. Porque según nosotros todavía lo tenemos cuando nos levantamos. Y por eso Dios no se mueve. Porque si usted de veras tiene esperanza y fe en lo que ha pedido, usted se va a levantar gozándose. El pueblo de Israel estaba rodeado del enemigo, fíjese bien, rodeado del enemigo. No tenían salida, era muerte de seguro. Pero vino palabra de Dios cuando ellos oraron y ayunaron. Y cuando la palabra de Dios vino por medio de un joven en la congregación, entonces dice que ellos empezaron a gritar y a gozarse que se oía por millas de lejos, porque era muchísima gente, ¿verdad? Entonces todavía no tenían el milagro. Todavía estaban rodeados del enemigo. Todavía las circunstancias no habían cambiado absolutamente nada. Pero ellos estaban gozándose en el hecho de que Dios les iba a contestar la oración que habían hecho. Y esta es la misma enseñanza que Pablo nos da. Gózate en la esperanza que tienes de lo que has pedido. Fíjate bien. Constantemente regocijándose en la esfera de la esperanza, siempre seguir creyendo a Dios. Y luego sigue el verso 12, sufridos en la tribulación, permanecer bajo la prueba en una manera que honra a Dios, no procurando escapar de ella, sino deseosos de aprender las lecciones que fueron enviadas para nuestra enseñanza. Yo siempre le he enseñado a usted que todo lo que Dios permite que venga a nosotros tiene enseñanza. Dios lo hace con un propósito para enseñarnos, no para hacernos sufrir, hermano. Es para enseñarnos, ¿ok? Desgraciadamente, a veces no aprendemos nada sin que haya prueba. No aprendemos nada hasta que no hay fuego. ¿Ok? So Dios deja que venga el fuego, Dios deja que venga la prueba para que podamos aprender y a veces ni así aprendemos, ¿verdad? Seguimos leyendo del versículo 12 y dice, constantes en la oración, no deje de orar. Yo siempre les he dado testimonio de mi madre y mi padre que oraron por mí desde que yo tenía 14 años, que yo salí de mi casa, me fui de mi casa, hasta la edad de 32 años. Ellos nunca dejaron de orar por mí. Entre más oraban, peor era yo. Me metí en más líos, en más cosas en lo que ellos oraban. Pero nunca dejaron de orar. Y yo le doy gracias a mi Dios cada día de que ellos nunca dejaron de orar por mí. Porque si lo hubieran hecho, yo no estuviera aquí esta noche, hermano. Yo no estuviera en este mundo, ya estuviera en el infierno.
porque esa era la condición de mi vida. Pero ellos nunca perdieron la fe, nunca dejaron de orar, siempre siguieron orando y Dios les contestó su oración hasta la edad de 32 años, fíjese, desde 14 a 32, es un largo tiempo. ¿Ok? La idea que continuamente oremos por todo y presto en hacerlo, eso es lo que quiere decir constantes en la oración, es de que nunca dejamos de orar, que tenemos una actitud de oración, ¿ok? Que todo en nuestra vida tiene que ver con la oración. Para todo ora usted. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos gente de oración y oramos por todo. Vemos un perrito abandonado que anda en la calle, empezamos a orar que Dios le ayude. Un gatito, empezamos a orar por el gatito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que somos gente de oración. Es lo que hacemos. Quiere decir que amamos todo, porque va a decir, ¿por un perro, pastor? Sí, los perros los hizo Dios, ¿no sabía usted? Ya. Los gatitos también, los animalitos los hizo Dios, hermano. Sáquele la vuelta, al otro no lo atropelle, lo mate allí, pues mire. Porque somos gente de oración. Y para todo oramos. Y oramos por diferentes cosas, como Dios te pone en el corazón. Y Dios te va a poner cosas en el corazón para que tú ores. Dios nos da diferentes situaciones, hermano, para que nosotros oremos. Porque somos intercesores. Usted creía que nomás ciertas personas son intercesores. Todos somos intercesores, hermano. Todos somos gente de oración. Por eso dice orar sin cesar. Porque oramos para todo. Oramos para comer, oramos para dormir, oramos para levantarnos, oramos para salir a la calle, oramos para todo. Yo no me atrevo a salir a la calle sin orar. Yo no sé usted, pero orar. Orar para cuando salemos de la iglesia, que Dios nos lleve a nuestros hogares. Eso es normal, hermano. Hay mucho peligro allá afuera, hermano. Y nosotros somos gente de oración. No nomás oramos por nosotros, pero oramos por todos los demás. Señor, cuida a los hermanos en lo que van para su casa. Diferentes cosas que estamos siempre orando. ¿Ves? Somos gente de oración. En Lucas 18, 1 al 8, es lo que le estaba refiriendo. Ahorita se lo voy a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Fíjese bien, no nomás de orar, sino orar siempre. Y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjese, Quiere decir que cada vez que el juez alzaba la cabeza, allí estaba ella. Y le concedió todo lo que ella le pidió. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Si ese juez pudo escuchar la petición de una viuda de la cual él no tenía ningún interés, ¿acaso no escuchará Dios la oración repetida de alguien que él ama con su amor profundo y perdurable? ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Y se tardará él mucho en responderles? Es una pregunta especialmente al que Dios no es injusto, como era ese juez. Aunque el juez demoró debido a su egoísta indiferencia, Dios a veces se demora debido a un propósito omnisciente. Fíjese bien, depende en lo que se pidió y si tiene fe o no. Os digo que los defenderá rápidamente, es la certeza que Dios contestará la oración. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Fue lo que Jesús
preguntó. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos gente de fe. Y porque somos gente de fe, somos gente de oración. Porque creemos que todo se resuelve en oración, hermanos. Y así es. Todo se resuelve en oración. Aprenda a orar por los demás. Aprenda a orar continuamente. La ley de Cristo referente a la oración se puede compendiar así. Él basa la oración en el pretexto espiritual del creyente con Dios y revela al Padre dándonos a entender que Él se encarga de suplir gratuitamente todas las necesidades de sus hijos, pues su corazón arde con todas las afecciones de un padre hacia todos los que creen en Jesucristo su Hijo. Así de que Mateo 6, 25 al 32 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Que tantas veces nos afanamos porque tenemos necesidades que no sabemos cómo vamos a resolverlas. ¿Verdad que sí? Muchas veces. Como hijos, ¿usted cree que Dios a propósito nos deja pasar por esos tiempos difíciles nada más para hacernos sufrir? ¿O porque Él tiene algo que enseñarnos? Fíjese bien. Lo que Dios más quiere, fíjese bien, como cristianos, como hijos, es que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. A los discípulos los dejó pasar por muchas diferentes pruebas solamente para que ellos aprendieran a confiar en Él. Y todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, hermanos, diarias, todo sucede para que nosotros aprendamos a confiar en Él. ¿Sabe qué? Le agrada a Dios que nosotros dependamos de Él. Como un niño que depende de su padre para todo, así nosotros dependemos de Él en todo tiempo y en toda necesidad. ¿Okay? A Dios le agrada esto, hermanos. A Dios no le agrada cuando nosotros tomamos las circunstancias en nuestras manos y pensamos que somos sabios suficiente para resolver el problema. Eso es donde se ofende Dios. Fíjese bien, porque Dios quiere que nosotros seamos como un niño. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, al no ser como este niño, no vas a entrar al reino de los cielos? ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que nosotros como hijos debemos de depender en Él para todo. Que cualquier necesidad que usted tenga, no importa cuál sea, tan pequeña que sea o tan grande que sea, lo primerito que usted hace es correr a su Padre y presentarle la necesidad, con confianza de que Él es el que le va a ayudar. Sí, es verdad que hay muchas cosas que nosotros podemos resolver, pero qué mejor de resolverlas con la guianza de Dios, aún si nosotros tenemos la manera de resolverlas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros hacemos decisiones erradas que nos traen perjuicio por no consultar con Él. ¿Ve? Y es lo que Dios está buscando. Dice, pues ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen de granero en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Siempre usaba esa palabra Cristo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios.
confiaban en sus propias fuerzas, confiaban en lo natural, en lugar de confiar en Dios. Y yo sé que a hoy, si Cristo nos estuviera hablando, nos diría las mismas palabras. ¿Por qué te afanas, hombre de poca fe? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Por qué no confías en el Padre, hombre de poca fe? Porque es la verdad. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fíjese bien, los no cristianos es lo que ellos hacen, pero nosotros, Dios espera de nosotros que somos hombres y mujeres de fe y que no tenemos ese problema que teníamos cuando estábamos en el mundo, cuando no teníamos un Padre celestial. Es lo que Dios busca de nosotros, hermano. Que nosotros realmente lo veamos como nuestro Padre celestial. Y si de veras lo vemos como nuestro Padre celestial, ¿por qué vamos a ir a otra gente a que nos ayude cuando Él es el que nos va a ayudar? ¿Ok? Aprendamos esto, hermano. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aleluya. Sus hijos, nosotros. La oración, por consiguiente, es la petición de un hijo a un Dios y Padre que es absolutamente sabio, amante y poderoso. En la así llamada oración del Señor, Cristo ofrece un incomparable modelo para toda oración. En ella se enseña que la verdadera oración comienza con adoración. Y esto es muy importante. Yo se lo he enseñado antes y yo no sé si ya lo está practicando. Ojalá que sí. Pero esto es muy importante, hermanos, que nosotros comenzamos cualquier petición con adoración, reconociendo quién es Él, dándole la honra y la gloria a Él. Y después de que usted haga esto, entonces pídale lo que usted necesite. Pone los intereses del reino antes que los intereses personales, acepta de antemano la voluntad del Padre, ya sea esta la de conceder o retener lo que se está pidiendo y suplica por las necesidades presentes, dejando el futuro al cuidado y amor del Padre. Si se usa como una manera o forma, la oración del Señor llega a tener como base desde el punto de vista de las dispensaciones de la ley y no la gracia. No es una oración en el nombre de Cristo, aleluya, o es una oración en el nombre de Cristo. En la enseñanza de cómo orar una hora que nos enseñó mi pastor entonces, Pastor Larry Lee, incluía esto de reconocer a Dios y todo lo que Él es. Y comenzábamos la oración reconociendo que Él era Jehová Sidkenu, que era nuestra justicia, Jehová Makeresh, santidad, Jehová Shama, que era Jehová presente, y Jehová Shalom, Jehová de paz, y Jehová Rofa, que era sanador, Jehová Jire, que era el proveedor, Jehová Nisi, que era el protector o la bandera, y luego Jehová Roí, que era el pastor. Y comenzábamos así la oración de una hora, reconociendo esos nombres, reconociendo que Él es nuestra justicia, que somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Y luego reconociendo la santidad de Dios, que Él es un Dios santo. Y reconociendo todos estos atributos de Dios y dándole así honra y gloria y alabándole antes de entrar al punto de necesidad. Señor, necesito esto. Y este es un buen principio para orar y para aprender a orar. Un día se los voy a enseñar, ¿ok? Cómo orar una hora.
porque ahí empezamos a orar primero por familia, empezamos a orar por la ciudad, empezamos a orar por el Estado, empezamos a orar por la nación, por el presidente, por todos los soldados que andan peleando, que andan en peligro, y incluimos muchas cosas en la oración de cómo orar una hora. Esto es una oración diaria, ¿ok? Ahí usted puede incluir muchas necesidades que tenga en esta hora de oración. Y es algo muy importante que cuando usted lo aprenda, nunca se le va a olvidar. Es un modo de oración, es una manera de orar una hora y de entrar al reino de Dios, porque ¿se acuerda del Salmo 100, el que dice que entrar por sus puertas con acción de qué? De gracia, por sus atrios con alabanza. Fíjese bien cómo comienza la oración. Y nosotros, como somos más sabios, nomás llegamos y, Señor, tú sabes lo que necesito. Mira, necesito esto y lo necesito para mañana, lo necesito para tales horas, porque después de esas horas ya es muy tarde. Qué manera de orar, ¿verdad? Imagínese usted llegando a un personaje que usted respeta y no saludarle, nomás llegar y ¡boom! Ya le dio ni buenos días o buenas tardes o ¿cómo estás? ¿Verdad? Ni su propio padre lo recibiría, ¿verdad que no? No, si usted nomás iba y, papá, necesito esto y necesito lo otro. Mijo, ¿no me vas a saludar? Estoy bien, gracias. ¿Yeah? Pero así hacemos con Dios. Y lo que Dios nos está enseñando, nos ha enseñado por medio de la Escritura, de que debemos de entrar a sus atrios con alabanza, con acciones de gracia, a alabarle, aleluya. Porque esto es debía de ser lo normal. La oración debe ser definida preservante, es decir, que el que ora no debe desalentarse a causa de la tardanza en la respuesta. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Fíjese bien. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Todo es con acción de gracias, ¿se fija? Con acción de gracias. Efesios 5:17, orar sin cesar. Mateo 21:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? La regla de oro, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Qué poderosas, ¿verdad? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es lo que necesita para que su oración sea contestada? Creer. Creer. Es todo lo que tiene que hacer, creer. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecéis en Él y en sus palabras,
Entonces podemos pedir todo lo que quieramos y os será hecho. Santiago 4:5, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Todavía anda buscando que el mundo apruebe de usted? ¿Que el mundo le palmee la espalda? Cuidado cuando eso sucede. ¿Ok? Buscad y hallaréis. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Con razón el rey David dijo, de temprano, de mañana me levantaré para orar a mi Dios. De mañana le buscaré. Hay algo en la oración de la mañana, hermanos, la oración de temprano. Es poderosa, es poderosa. En 1 Corintios 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, siempre, siempre buscadlo. Oración es uno de los más grandes privilegios del Hijo de Dios. El no orar es un fracaso para el cristiano. Oración es pedir, buscar y llamar, tocar. Le pedimos a Dios lo que necesitamos y por las cosas que creemos que Dios quiere para nosotros. No tenéis porque no pedís, dice Santiago, y cuando pedís no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios quiere que le pidamos como un niño pide a su padre. También nos enseña a buscar, que busque a Dios para que se haga su voluntad. Número 3, llamar. Esto nos enseña a ser persistente en oración. Llamar, sonar la puerta. 1, 2, 3 o todas las veces que sea necesario. Aleluya. La contestación no viene inmediatamente porque Dios no contesta a veces rápido. Esto no indica que no va a contestar. No vamos a orar demasiado o de más por una cosa. La Biblia nos anima a orar por todo. Filipenses 4:6 dice, ya la leímos, debemos ejercitar disciplina en oración. Jesús dijo, al que pide se le dará, y al que busca hallará, y al que llama se le abrirá. ¿Crees esto? Jesús mismo lo dijo. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué tan importante es la oración, hermanos? Muy importante. Pero ¿sabes lo que es más importante que la oración? Saber orar. Saber orar. Hemos crecido en un ambiente o una actitud de que a Dios es algo que está allí para ayudarnos cuando necesitamos ayuda. Y hemos faltado al respeto y hemos faltado a aprender lo que la Biblia nos enseña. Jesús mismo nos enseñó cómo orar, hermanos, cómo orar. Y esto es importante, le voy a decir por qué. Porque va a haber ocasiones cuando usted no tiene salida, no tiene contestación, no tiene quien le ayude, nadie le puede ayudar y solamente Dios le puede ayudar. Y es importante que usted sepa cómo orar a Dios para que Dios le conteste su oración. Por eso la oración es lo más importante del creyente. Saber orar a Dios, saber cómo entrar a sus atrios en acción de gracias y con una actitud de adoración a Él, para que Él nos oiga nuestras oraciones. Dios en su misericordia, vea que a veces nos oye y yo no sé ni por qué, ¿verdad? Pero sí, a veces nos contesta y nos ayuda. Pero hermanos, es más efectivo cuando nosotros sabemos cómo orar.
Porque cuando aprendemos cómo orar, aprendemos a tener fe en lo que oramos, en lo que pedimos. Y esa es la llave para recibir lo que estás pidiendo. Tener fe para creer que lo vas a recibir. Vamos a orar. Padre misericordia.